Las protestas y los bloqueos de carreteras por la escasez de combustible están agravando la crisis económica en Bolivia, que ahora padece una crisis por el alza de precios de los alimentos. La falta de combustible en diferentes regiones está generando muchos problemas en el transporte y el abastecimiento de alimentos. Vamos a ver. Las protestas y los bloqueos de carreteras por la escasez de combustible agravan la crisis económica en Bolivia, que ahora padece por un alza en el precio de los alimentos. Y más va a subir todavía porque el frío está fuerte. Como dicen la gente, todos estamos en crisis. La falta de combustible en diferentes regiones está generando problemas en el transporte y abastecimiento de productos, aumentando el descontento que ya existía por la falta de dólares. Por si fuera poco, las sequías e inundaciones, producto del cambio climático, han tenido un duro impacto en la producción agrícola y ganadera. La crisis económica del país se agravó en los últimos años tras la caída de sus reservas internacionales. Aunque en 2014 superaron los 15.000 millones de dólares con el auge de la venta de gas, la falta de exploración y producción provocaron el descenso de sus ventas a Brasil y Argentina. Y el 2023 cerraron el año con apenas 1.700 millones de dólares. Lamentable la situación que está en ese momento, que atraviesa en ese momento Bolivia, y esto obviamente no tiene nada que ver con un tema ideológico, sino un mal manejo de la economía en su determinado momento. Cuando Evo Morales asume la presidencia había una bonanza económica de alguna manera, y eso se dispara con la explotación del gas y exportación del gas. Lamentablemente no aprovecharon ese envión, no hubo una mayor inversión y ahora están pagando las consecuencias. Mucho asistencialismo, mucho vamos a asumir parte del tema de la gasolina, y ahí es donde empiezan a venir los problemas, porque claro, todo es felicidad cuando hay plata en abundancia, pero la plata, si no la inviertes, si no la sabes manejar, se empieza a acabar. Y ahí es donde estamos viendo las consecuencias. El presidente Luis Arce tiene una tarea sumamente compleja porque todavía le queda un tiempo de gobierno. Y lógicamente no solamente está enfrentando los problemas económicos, la falta de diésel, la falta de dólares, el alza en el precio de la comida, no hay medicamentos, no hay dólares, como ya había comentado, sino también hay una crisis política, aumentada también por Evo Morales, que quiere regresar al poder, sin importarle que Luis Arce haya sido su aliado, incluso fue su ministro. No, además queda claro que Evo Morales va a tener un discurso muy distinto, donde él jamás va a aceptar ninguna responsabilidad y todo lo contrario son los demás. No es verdad que no se aprovecharon ni se hicieron las inversiones adecuadas. Y ojo, lo mismo que estamos viendo en Bolivia, cuando no aprovechas un boom de tus hidrocarburos o de tus metales, lo mismo le pasó a Venezuela. Venezuela tenía el boom del crudo de petróleo, cuánto costaba el barril, pero de pronto no invirtieron en hacer PDVSA más eficiente, no generaron las inversiones suficientes para, por ejemplo, que no se les vaya la luz a cada rato para la matriz energética. Y luego bajó el barril, ya no costaba más de $100 por barril, y entraron en esta crisis de monetaria absoluta, con también muchas cuentas pendientes por saldar. Así es, mucha corrupción, mucho desvío de gastos. Un aparato público elefantiásico. Así es, una fuga de talentos. A mí la gente empieza a perder confianza, los jóvenes se van, ahí empiezan a surgir muchos problemas. Este deseo de quererte perennizar en el poder, ahuyentas a la inversión privada, ahuyentas a los mismos jóvenes que ya no confían y se empiezan ahí, y luego la tarea se empieza a hacer cada vez más complicada. La situación de la crisis en Bolivia tenemos que prestarla con mucha atención, tenemos que verla con mucha atención, porque es un país con el que tenemos una frontera común. Hay mucha actividad comercial en la frontera peruana, la frontera de Bolivia. Recordarás, durante esa época de las protestas aquí en nuestro país, el impacto durísimo que tuvo en el comercio en esta región del país. Muchos comerciantes peruanos se vieron afectados por el cierre de la frontera, no solamente en nuestro país, sino también en el lado boliviano. Entonces ahí hubo una gran repercusión, y por eso lo que pase en Bolivia tiene mucha repercusión en lo que pueda ocurrir en muchos sectores, en muchas regiones aquí en el Perú. Entonces es un tema que hay que ver con mucha atención, y lamentablemente
no escuchamos el pronunciamiento de muchas autoridades respecto a lo que están pasando nuestros vecinos bolivianos y qué impacto está teniendo esto aquí en nuestro país. Es que si tú te das cuenta, cada vez menos empiezas a escuchar todos estos mecanismos que supuestamente existen, ¿no? El Pacto Andino, la Comunidad Andina de Naciones, ya no sé cuántos mecanismos internacionales de integración regional se crearon justamente para discutir estos problemas. Cuando uno está en crisis, cómo los otros contribuyen, apoyan, entendiéndose que hoy las fronteras no son tan cerradas y todo lo que uno se resfría, uno estornuda y el otro se resfría. Y eso tenemos que atenderlo. Así es. Lamentablemente, en ese tipo de organismos primó la línea ideológica. Exacto. La línea ideológica de algunos países que hizo que los mandatarios se enfrenten unos con otros. Si eran de izquierda, si eran de derecha, si defendían un modelo económico u otro. Y ahí se empezaron a crear enemistades y no tuvieron en cuenta que los presidentes, en teoría, son transitorios. Sí. O sea, no te quedas para siempre en el poder y los que terminan pagando los platos rotos son los mismos países. Al margen de si tú eres de izquierda o derecha o de la tendencia que seas, tienes que respetar los acuerdos económicos y velar siempre por el bien de la mayoría. Y respetar también lo que cada país elige como gobernante. Aunque no te guste, no te parezca, finalmente si lo eligieron, entonces también eso te toca respetar de alguna manera. Bueno,